Amada familia, en este día te invitamos a ver juntos un discipulado dado por nuestro apóstol Fabián Rottenberg en la pluma del escribiente, desde los estudios de Roca de Paz, donde incursionaremos en los senderos del alma. Te invitamos a verlo juntos, será de bendición para tu vida. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube, que es Ministerios Roca de Paz, y darle me gusta a la página de Facebook Ministerios Roca de Paz, para recibir palabra de Dios y todas las novedades del ministerio. Que Dios te bendiga. Qué bendición encontrarnos nuevamente en este espacio, en este tiempo. Queremos aprovechar este tiempo y gracias a Dios tenemos la posibilidad de encontrarnos cada vez más seguido, hablando no lo que se nos ocurre a nosotros, sino más bien los consejos que vienen del corazón de Dios. Pensaba recién antes de empezar este espacio, ¿será que las personas en este tiempo están interesadas en oír lo que Dios dice en su palabra? Muchos parecería que quieren buscar sus propios caminos, hacer o entrar en sus propios proyectos, pero resulta que en estos tiempos donde muchas personas están con temor, con ansiedad, con incertidumbre, sin saber qué nos depara, no hablemos de un futuro lejano, sino un futuro cercano, cuando se salga de toda esta pandemia, de toda esta situación. Entonces yo creo que es fundamental que podamos preparar nuestro corazón y abrir nuestro oído para recibir el consejo de Dios. Fíjense qué interesante, quiero leerles en Hebreos capítulo 3 antes de ingresar en el tema, pero dice en el versículo 7 de Hebreos capítulo 3, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, lo repito esto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Las consecuencias fueron terribles. El pueblo endureció su corazón, o más bien, si lo traemos al lenguaje nuestro, se tapó los oídos. Dijeron, no nos interesa saber lo que Dios nos dice, no nos interesa recibir el consejo de Dios. Y fue impresionante lo que pasó ahí. Pero Dios sigue hablando en este tiempo. Y yo creo que eso es una bendición para nosotros. Y nuestro anhelo desde aquí es que vos que estás recibiendo esta palabra, justamente la recibas como lo que es. No una idea mía, no es que yo hoy me levanté con el pie derecho o con el pie izquierdo y se me ocurrió ponerme a decir algunas cosas, sino que lo que estamos hablando y donde nos queremos meter es en algunos consejos y sobre todo el tema de hoy que tiene que ver con incursiones. Vamos a incursionar en algunos senderos del alma. Es un tema muy interesante. Queremos zambullirnos porque nos han llegado preguntas. Hoy no va a ser un programa de preguntas y respuestas. Tenemos diferentes secciones dentro de estos programas, pero hoy vamos a intentar desarrollar, con la ayuda de Dios desde luego, algunas cuestiones que tienen que ver con el alma. Y digo algunas cuestiones y es un tema muy especial porque cuando uno habla del alma, una cosa es hablar de algo que se ve. Yo estoy apoyando mis manos en la mesa, ustedes pueden ver la mesa, desde ahí pueden ver la camisa que tengo puesta, el color que tiene. Pero si hablamos del alma, ¿por dónde empezamos? Porque la realidad es que el alma no se ve. El alma, nosotros tenemos alma, ahora lo vamos a ver en la Escritura, pero como es algo que no se ve. Ahora, es interesante que según dice la palabra de Dios, el alma puede tener diferentes estadios. El alma puede estar amargada, el alma puede estar angustiada, que no es lo mismo. El alma puede tener necesidad de ser liberada. Quiere decir que es un alma cautiva, un alma prisionera. El alma puede llegar a estar ligada.
Y esto es terrible, ¿saben por qué? Porque hay muchas consecuencias en el cuerpo, hay cosas que sí se ven y se reflejan en el cuerpo, pero son producto de aquello que no se ve, de las cosas que pasan en el alma. Aparecen muchos personajes en la palabra que, por ejemplo, no paraban de llorar porque su alma estaba angustiada. Hay personajes que muestra la palabra que su alma quedó ligada. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es la pastilla? ¿Cuál es el antídoto para eso? Y es real que lleva todo un proceso, investigar, analizar, entender a la luz justamente de la palabra de Dios. Fíjense qué interesante que, por ejemplo, un médico, un doctor, ¿cuánto tiempo le lleva a un doctor poder ejercer, poder desarrollar su oficio, su profesión? Es decir, un doctor primero tiene que hacer o recibirse de médico. Eso le puede llevar entre 5 o 6 años. Pero luego viene la especialidad. Luego viene la especialización, que puede llevar unos 3 años más. Luego viene la experiencia. Es tremendo, qué sé yo, entre 10 y 15 años como para empezar a ejercer de una manera cabal, de una manera segura su profesión, en este caso la medicina. Y así todo, nunca puede dejar de estudiar, porque se van descubriendo nuevas medicinas, nuevos antibióticos. Fíjense si no lo que estamos atravesando ahora con este famoso COVID-19 y todo lo que se dice y todo lo que hay en el medio. Cuántas ganas de hablar algunas cuestiones de eso, porque aquí hay muchos intereses de grandes personajes, famosos personajes, que tienen mucha influencia, pero dejemos eso de lado ahora. Un médico nunca puede dejar de especializarse porque permanentemente tiene que estar investigando, enriqueciéndose, actualizándose. Ahora, yo quiero que nosotros vengamos aquí a la palabra, porque aquí hemos preparado algunas cuestiones que tienen que ver con el alma. Claro que para hablar del alma tenemos que decir primeramente que nosotros, los seres humanos, tenemos un alma, pero también tenemos un cuerpo y también tenemos un espíritu. El cuerpo se mira, el cuerpo se ve y es destructible. El alma no se ve y es destructible también, según dice la palabra. El espíritu no se ve y no es destructible. Tal vez con esto estoy generando un poco de confusión, pero espero que se entienda lo que estamos diciendo. Es decir, para hablar del alma también tenemos que decir que hay un cuerpo y que hay un espíritu. Es decir, somos seres uno, lo que se ve, el cuerpo, es de alguna manera el cascarón. El que me está viendo a mí ahora puede estar mirando mis ojos, mi cara, pero en realidad el alma que tengo dentro no se mira, pero es parte de mí. Y el espíritu. Tal vez para que se entienda, yo lo podría graficar. Aquí tenemos una pizarra, algo que es bastante elemental, pero lo vamos a poner porque tal vez hay gente que está por primera vez sintonizando esto y piensa, ¿pero de qué está hablando? Bueno, estamos hablando cosas que aparecen en la Escritura, pero a veces desarrollarlas es como que es importante explicar algunas cosas. Podríamos poner a título imaginario, aquí tenemos el cuerpo, que es, como te decía, lo que se ve. Tenemos alma, el alma no se mira, pero es parte de nuestro ser integral. Y luego tenemos el espíritu, que también no se mira, pero es parte de nosotros.
espero que se esté captando con esa cámara. Aquí tendríamos que poner algunos versículos, tal vez ahora los vamos a clarificar con algunos pasajes bíblicos, porque hay personas que a veces me dicen, pero lo que está diciendo, ¿dónde está el fundamento? Todo lo que hablamos tiene que tener fundamento en la palabra, si no, no tendría sentido. No es que se me ocurre o tengo ganas de decir que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu porque me lo enseñó mi abuelito. Esto es una realidad. Ahora, te decía que el cuerpo se mira, es destructible, dice la palabra. Hay un versículo que está en Eclesiastés, ahora lo vamos a ir a buscar, capítulo 12, que dice que el cuerpo vuelve al polvo. Del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Eso es lo que tiene que ver con el cuerpo. Es decir, que el cuerpo como que se puede destruir. Llega un momento, no se lo recomiendo, pero si uno abre un ataúd después de varios años en un cementerio, se va a encontrar con un cuerpo en estado de descomposición. O lo más probable es que del cuerpo solo queden los huesos. Pero porque justamente dice la palabra, allí en Eclesiastés, lo voy a buscar, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 es. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra. Se refiere al cuerpo aquí, está hablando de nuestro cuerpo. Vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora entonces acá podemos poner Eclesiastés 12:7. Espero que se entienda este número medio así como salió. 12:7. Entonces el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese mismo versículo se puede poner acá. Y Dios ahí establece a dónde va o a dónde envía el espíritu. Pero claro, resulta que tenemos un alma. ¿Y qué pasa con el alma? Interesante pregunta, porque nosotros somos seres trinos. Es decir, cuando una persona muere, se desintegra. Cuando un creyente duerme, por ejemplo, porque nosotros hablamos de dormir, se pasa a otro estado. Nuestro ser integral se desintegra. El cuerpo va a un lugar, el alma va a otro lugar y el espíritu va a otro lugar. Alguien a esta altura estará diciendo, pero todo esto, ¿en qué se basa? Yo me baso en lo que veo, puede decir alguien. Yo si no veo, no creo, como dijo Tomás, y punto. Bueno, es respetable. Pero te recuerdo que, por ejemplo, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ese es un versículo que lo podemos usar para aquellos que dicen, yo solo necesito ver. Si no veo, lo demás no me interesa y no creo. Pero Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos nuestro conflicto no es contra lo que se ve. Lo voy a buscar esto. Dice Efesios 6:12. Aquí está. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué interesante que aquí habla de 4 jerarquías malévolas, llamémoslas. Maléfica, dice un dibujito. Estas son 4 jerarquías del lado de las tinieblas, de oscuridad. Pero qué interesante que este pasaje dice que nuestra lucha no es contra lo que se ve, no es contra la sangre, la carne, sino que tiene que ver con entidades espirituales que no se miran. Este es un fundamento, por ejemplo, para respaldar lo que te estoy hablando acerca del cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora vamos a seguir entonces escribiendo algunos pasajes para que lo puedan fundamentar en la Biblia de lo que pusimos aquí. El cuerpo vuelve al polvo, de donde el Señor lo formó. Luego el alma.
vamos a hacer algo. Vamos a un pequeño corte y luego vamos a ver en Lucas capítulo 22 qué sucede con el alma. Porque hay lugares a donde el alma puede ser direccionada, depende. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos. Yo canto de tu amor, yo canto de tu amor, yo canto de tu amor, yo canto de tu amor. Me has dado libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, libertad, me has envuelto Bueno. en tu amor, me has dado sanidad, me has dado Bueno. libertad. Miro aquello. De tu amor, yo canto 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 de tu amor, me has dado libertad, me has dado sanidad, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor. Yo canto de tu amor, yo Un minuto. canto de tu amor, yo 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 canto de tu amor, de tu amor, de tu amor. Yo canto y cantaré. Vamos con este tema que hay mucha tela para cortar tenemos. Hablando acerca del alma, también tenemos que hablar inevitablemente del cuerpo y también del espíritu, porque así estamos compuestos nosotros. Mientras estamos desarrollando este tema, qué importante es que pongamos atención a algunos de los consejos. Todo esto que estamos hablando, como te decía al comienzo, está justamente en la palabra. Esto es para que nosotros podamos entender, aunque sea un poco más, porque es real que es muy complejo todo esto, pero entender un poco más la complejidad del ser humano. Cada persona es un mundo aparte. A veces parecería, o qué bueno sería poder resolverles los inconvenientes, los conflictos a todas las personas. Pero acá no se trata de un manual. Claro, tenemos la palabra de Dios que nos da la dirección, el consejo, y si nosotros realmente la recibimos y la creemos, creyendo en Dios primeramente, te lo aseguro ahora mismo, que gran parte de nuestros conflictos, de nuestros problemas se terminarían, porque podemos descansar, podemos confiar en el Señor. Pero como estamos saliendo o entrando en realidad en diferentes medios, y hay personas que en esta hora nos están oyendo en algunas radios, personas que nos están viendo en algunos canales de televisión y también a través
de las redes sociales, uno a veces desde aquí piensa, ¿cómo podemos llegar a gente tan diferente? Desde niños tal vez, que uno les tiene que generar cierta atención, como a un adulto. Personas que tal vez nunca han oído o nunca les ha interesado oír acerca de las verdades de Dios. Sin embargo, por alguna razón, que seguramente Dios está en control, este es el tiempo. Tal vez te sucedió algo, hay algo que te inquietó, algo que te dijeron, algo que estás atravesando, que es como que despertó el oído para que lo abras a estos asuntos. Y te decía que lamentablemente para nosotros, para los siervos de Dios, no tenemos una especie de varita para tocar a las personas y que ya se les resuelva el problema. Pero lo que sí te podemos decir y asegurar es que si confías en Dios, Él se encarga de darte paz, de fortalecerte, de levantarte. Y nosotros de alguna manera estamos para aconsejar y llevar la palabra de Dios a cada corazón. Claro, hoy nos metimos en un tema un poco profundo. Estamos hablando acerca del alma, estamos sondeando, estamos surcando o incursionando en algunos senderos que creo que son insondables, son interminables. Y te decía antes de ir al corte, que el cuerpo vimos según dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Este 7 me salió, a ver si lo puedo, no, hay un refrán que dice, no aclares que oscurece. Bueno, es 12, 7. Ahora, el alma, ¿qué sucede con el alma? Hay un pasaje que ahora lo vamos a ir a buscar. Lucas capítulo 16, yo voy a ponerlo así, Lucas 16, versículo, creo que es el 22. Espero que sea, por las dudas, lo vamos a chequear, porque si no es el 22, a ver, déjenme buscar Lucas capítulo 16, versículo 22. Sí, aquí está. Bueno, aquí menciona toda una historia, son varios los versículos. Podemos agregar el 23, ahora vamos a agregar el 23 también, aparte del 22. Ahí. ¿Qué dice Lucas 16? En realidad, a partir del versículo 20, cuenta una historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Pero me interesa para sustentar el tema del alma y mostrarles que hay diferentes lugares a donde puede ir el alma. Dice Lucas 16, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí habla del seno de Abraham. Es decir, el alma, cuando la persona muere, en el caso del creyente, cuando duerme, se produce una desintegración. Te decía que el cuerpo vuelve al polvo. El alma, el espíritu, ahora vamos a ver que vuelve a Dios. Pero el alma puede ir a lugares, por ejemplo, aquí menciona el seno de Abraham. Hay un lugar en la palabra que yo creo, en mi caso, creo que es el mismo que el seno de Abraham, que es el paraíso. Cuando Jesús le dijo a ese malhechor que estaba en la cruz junto a él, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenía que ver con el alma de esa persona. Pero también hay lugares como por ejemplo el Hades, con H empieza, el Hades. En el Antiguo Testamento se decía Seol, en el Nuevo Testamento se lo conoce como Hades. Es una región donde van las almas. Y ahí, de acuerdo a nuestra vida aquí en la tierra, son los diferentes lugares. Por ejemplo, si seguimos leyendo, recién leí el versículo 22. Mirá cómo dice Lucas 16, 23. Dice, y en el Hades, voy a leer de vuelta el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Un lugar relacionado con el paraíso, un lugar de descanso, un lugar de bendición.
Y murió también el rico y fue sepultado. No dice que fue al seno de Abraham. Fue sepultado. Y oí el versículo que sigue. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Está hablando de este rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el alma, cuando parte, cuando nos toca partir de esta dimensión, puede ir a diferentes lugares. Fíjate el tema del alma, qué profundo que es y cuánto hay para hablar de esto, que solo nos quedamos ahora en el lugar donde va. Ni siquiera estamos hablando del proceso, del mientras tanto. Pero te decía en el bloque anterior que el alma puede sufrir angustia, el alma puede sufrir ansiedad, el alma puede sufrir amargura, el alma puede quedar ligada. El alma es un tema muy... Al alma es importante de alguna manera guiarla, pero ¿quién puede guiar al alma? Por eso nosotros desde aquí hacemos tanto hincapié en la importancia que nuestro espíritu, porque así como estamos hablando del alma, hablamos muy de pasada del cuerpo, hay un espíritu. Y esto que les voy a comentar, y aquí puse espíritu, aunque parece E mayúscula, es E minúscula, es nuestro espíritu. Espíritu con mayúsculas, el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu, si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, nuestro espíritu, dice la palabra, que está muerto. Está separado de Dios. Un espíritu de una persona que no cree en el Señor Jesucristo es un espíritu muerto. Sin embargo, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, dice justamente la palabra que Él le da vida a nuestro espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque lo ideal sería que nuestra alma sea guiada por el Espíritu nuestro, resucitado por Jesucristo. Espero no estar yendo demasiado rápido. Por momentos me imagino que puede sonar o parece un trabalenguas, pero créanme que no lo es. El alma es como que es una especie de botín y depende quién la guía, quién la dirige, va a ser la dirección, el rumbo que va a tomar el alma. Porque cuando nosotros empezamos a creer en el Señor, en Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo y Él vivifica nuestro espíritu, claro, se produce algo. El alma estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana. El alma agarraba por el camino que quería y hacía lo que quería. Sin embargo, cuando nuestro espíritu empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios, empiezan a producirse ciertos conflictos en el interior. Vamos a ver más tarde si llegamos a alguna de las cosas que decía el apóstol Pablo acerca de los conflictos que había en su interior. Pero antes de ir a leer otros pasajes, tenemos el Espíritu. Y del Espíritu, si tenemos que citar algún pasaje, podemos hablar de Hebreos 12:9. A ver, lo vamos a chequear. Vamos a buscar Hebreos 12:9, a ver si estamos. Aquí está, Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, oí esto, al Padre de los Espíritus y viviremos? El Padre de los Espíritus. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Justamente Dios. Nuestros espíritus vuelven a Él, vuelven al Señor. Ahora me quiero enfocar en el programa de hoy en el tema del alma. Y aquí vamos a tener para hablar bastante. Esto lo vamos a continuar en aquellos que nos están sintonizando en algunos canales, seguramente en los programas próximos. Creo que hay que tener un poco de paciencia en algunas cuestiones, porque es un tema realmente muy, muy largo y es apasionante.
Fíjate que para estudiar el alma, te decía hoy al principio que un médico, por ejemplo, para especializarse en un órgano, ¿cuántos años tiene que estudiar para poder diagnosticar algo que se ve que está en el interior? Por ejemplo, un órgano, el corazón. Hablo del corazón órgano, porque la Biblia habla del corazón también como el lugar donde se asientan los sentimientos, los sentidos. Pero un órgano como ser los riñones, órganos internos. Es más, recuerdo cuando hace muchos siglos atrás, cuando los médicos de aquel entonces tuvieron que empezar a investigar para saber dónde está ubicado cada órgano, para poder diagnosticar enfermedades que tienen que ver con los órganos internos, hubo una época donde la iglesia inquisidora había prohibido que se toquen los cuerpos, pero claro, los que estudiaban medicina en ese tiempo tenían que estudiar para poder avanzar. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos les cuento esta historia. Y continuamos, nos quedó pendiente antes de ir a la pausa, qué pasaba en la antigüedad cuando los que estudiaban medicina necesitaban conocer el cuerpo por dentro, porque sabés que hubo varios siglos donde, por ejemplo, la iglesia que gobernaba, o la iglesia imperial, o la iglesia inquisidora, no permitía que los médicos, que los estudiantes tomen cuerpos de gente que había muerto. Entonces, claro, empezaron a valer los cuerpos de las personas que morían. Y muchos que querían investigar empezaron a conseguir dinero, ¿para qué? Para comprar justamente esos cuerpos y poder abrirlos, poder investigar. Claro, hoy nosotros decimos,
Gracias a Dios, menos mal que investigaron, porque ahora saben, por ejemplo, dónde están los pulmones, cómo funcionan los riñones, dónde está el corazón, cómo es el corazón. Estamos hablando de órganos internos, que claro, nosotros así cuando nos miramos vemos la cubierta, vemos el cascarón, no se ven, pero sabemos que están en nuestro interior. Pero ¿y cuando hablamos del alma? ¿Quién alguna vez abrió un alma para saber cómo es? ¿Por dónde empezamos a hablar del alma si no es a través de lo que nos dice justamente la palabra de Dios? Que incluso muchos que no creían en un tiempo, o les parecía que lo que decía la Biblia no tenía que ver con los asuntos del alma, con el tiempo se fueron dando cuenta. Es más, por ejemplo, la palabra psicología. En griego hay una palabra que es psuché. De ahí viene la palabra psiquis, que luego es psicología. Tiene que ver justamente con el estudio del alma. Una de las traducciones en el griego para alma es psiquis. Tiene que ver, es una de las traducciones. Ahora es interesante porque, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, cuando uno va a buscar alguna definición de psicología, oigan lo que dice. Bueno, voy a leer, hay más de 5 definiciones aquí, pero dice, por ejemplo, la primera. Estamos hablando de la psicología. Dice, parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. O sea que la psicología estudia cosas que tienen que ver con el alma. Yo hay cosas que realmente respeto los que estudian, por ejemplo, la psicología. Lo que no me cierra del todo es cómo aquellos o como algunos que dicen estudiar lo invisible, porque el alma es algo que no se ve. Sin embargo, no creen en el invisible, que es el que tiene la respuesta para todo. Entonces, para poder entender las cosas del alma, nos tenemos que dirigir a aquel que dijo, todas las almas son mías, porque nuestra alma le pertenece a alguien. Aquel que la diseñó, ¿qué mejor que consultarle a él? ¿Qué mejor que meternos con él para poder avanzar? Entonces, recuerden, cuerpo, bueno, lo escribimos ahí, alma y espíritu. Quiero meterme de lleno en los consejos y en los conceptos de la palabra, porque justamente Dios nos dejó la palabra para que nosotros podamos incursionar en estos asuntos. Les recuerdo lo que dice Hebreos, lo voy a buscar aquí, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver, ¿quién puede ponerle un bisturí al alma? Porque los médicos, está bueno, pueden abrir un cuerpo humano para ver los órganos internos. Pero ¿y qué hacemos con el alma? Fíjate lo que dice antes de ir de lleno a ese tema, Hebreos 12:9, que creo que lo habíamos leído antes. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, el Padre de los Espíritus, Dios, el Padre de nuestras almas o aquel que le pertenecen nuestras almas, es Dios. Entonces yo creo que al que le tenemos que consultar es a Dios. Necesitamos dirigirnos a Él para que nos amplíe el panorama, para que nos enseñe algunas cuestiones, porque en el caso nuestro, de los hijos de Dios, que el Señor nos ha llamado primeramente a fortalecer nuestra comunión con Dios, a creer en Él, pero también a hablar de su palabra, también a discipular, a hablar lo que está aquí en la palabra.
Y en estos días nos encontramos con muchos problemas que tienen que ver justamente con el alma. Mirá, antes de seguir, quiero mostrarte lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto va a ampliar un poquito este concepto. Dice, así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros, participaron de carne y sangre, participar de carne y sangre es participar de este cuerpo, participar de la sangre que fluye en nuestro interior. Pero para poder venir a participar de esto, ya en espíritu existíamos nosotros. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando del Señor Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. De paso quiero aprovechar y decirles a aquellos que nos están mirando que el Señor Jesucristo ha vencido. Él no quedó en una tumba y mucho menos en una cruz. No. El Señor resucitó, le arrebató las llaves al que tenía el imperio justamente de la muerte, al que atemorizaba y que sigue haciéndolo en la actualidad. Pero nosotros los creyentes podemos estar confiados en Él, sabiendo que el Señor tiene la respuesta para los problemas del alma, para las aflicciones del alma. ¿Por qué? Porque, como te estoy diciendo, las almas le pertenecen a Dios. Ahora lo vamos a leer, ahora vamos a ir a buscar en Ezequiel capítulo 18, un versículo que es clave en todo esto. Pero te decía entonces que nosotros, para poder avanzar en algunas cuestiones del alma, para seguir incursionando en estos senderos un poco complicados en los que estamos transitando, necesitamos permanentemente depender de Dios. Y te decía que en Ezequiel capítulo 18 hay un versículo, el versículo 4, Ezequiel 18, 4, dice, he aquí que todas las almas son mías. Dios está hablando aquí. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, discúlpenme, en mi caso urgente, necesito primeramente consultarle a Dios. Porque, ¿cuáles son los textos de los que dicen estudiar el alma, pero no creen en Dios? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son sus parámetros? Sin embargo, aquí la palabra es bien clara. Y qué bueno que nosotros, y yo confío que los que nos están sintonizando en esta hora, creen en el Señor y creen a su palabra y creen que esto que estamos hablando es justamente palabra de Dios. Entonces, respetamos que cada uno pueda tener sus propios textos, pero nosotros, gracias a Dios, podemos acudir a la palabra profética más segura. Y necesitamos que el Señor nos enseñe. Tenemos que tener primeramente la suficiente humildad para acudir a Dios. Un día los discípulos del Señor Jesucristo se dieron cuenta que cuando Jesús oraba sucedían cosas impresionantes. Entonces a ellos les empezó a agarrar una curiosidad interna. Claro, el Señor Jesús se apartaba y tenía su comunión con el Padre. Se apartaba y se iba a orar. Entonces en un momento los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, porque nos damos cuenta que cuando tú oras, algo pasa. Nos damos cuenta que cuando tú te apartas para orar, las cosas cambian. Hay algo que es diferente. De la misma manera, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, cuando nosotros dependemos de nuestro Señor.
Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Yo veo algo en ti que nadie ve. Te amo y te amé más que a mi propia vida. Te amé más que a toda la creación. Te amé a pesar de todo. No me amaste y aún así te amé. No me llamaste y aún así estuve ahí, aunque no pudieras verme. Te amé y te amo. Y me entregaría 1 y 1000 veces solo para volver a verte. No quería tenerte lejos de mí. Te deseé, anhelé tenerte conmigo. No soporté la idea de que te pierdas y vida te di. En la cruz di mi vida para que puedas vivir. Mi cruz te dio vida. Mira mi cruz, mírame a mí. No mires tu dolor, entrégamelo. No mires tu aflicción, yo te daré alegría. No mires lo que te falta, porque yo soy todo lo que necesitas. Eres especial. Yo veo algo en ti que nadie ve. Eres mi tesoro, lo más preciado que tengo. Te creé perfecto, único. Así te diseñé, con mi propósito. Y continuamos nadando, caminando, buceando, incursionando en los asuntos del alma. Pero creo que lo que más nos conviene y lo que necesitamos urgente justamente es acudir a aquel que dijo: todas las almas son mías. Yo necesito depender justamente de Dios. Necesito depender de aquel que el mismo David, el salmista por excelencia, acudía cada vez que sentía que su alma necesitaba ser librada. Por ejemplo, en el Salmo 6, versículo 4, David le dice al Señor: libra, oh Jehová, mi alma. O sea que Dios tiene la capacidad de librar nuestra alma. Este tema venimos desarrollándolo y vamos a estar desarrollándolo, yo creo que por varios programas, porque es profundo, porque es interesante, porque tiene respuesta para muchas de las cosas que nos suceden, tengamos la edad que tengamos. Tal vez algunos, hay un pasaje que, por ejemplo, que está en Juan capítulo 21, que el Señor Jesús le dice a Pedro. Dice, Pedro, de alguna manera lo que le dice es lo siguiente: mientras sos joven, haces lo que sentís, vas hacia donde te da la gana, pero va a llegar un momento, y eso tiene que ver con asuntos del alma, donde vas a alzar tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar no a donde vos quieras, sino a donde tenés que verdaderamente ir. Porque claro, nuestra alma a veces se quiere mover o quiere ir para donde le parece. Entonces, qué importante es intentar oír lo que Dios nos habla acerca justamente del alma. Y claro que hay diferentes ciencias que estudian los asuntos del alma. Hay diferentes libros también que hablan acerca del alma. Y por ejemplo, en algunas carreras, por ejemplo, hay palabras que se oyen desde hace un tiempo a esta parte, y lo utilizan algunas ramas de la psicología. Por ejemplo, la bipolaridad, una persona bipolar. Ahora, ¿será que la Biblia habla algo acerca de eso?
¿Qué creen ustedes? Claro que sí, mucho antes de que sea conocida, por ejemplo, esa palabra. Ya en el libro de Santiago, en Santiago capítulo 1, lo voy a buscar, permítanme buscar Santiago capítulo 1, hay un versículo que habla acerca de esto. Versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, oigan esto, en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. En realidad, donde dice ánimo, la palabra en el original es alma. Ánima, de ahí viene la palabra alma. Entonces, hay personas que si son inconstantes en todos sus caminos, es porque ahí hay un problema en el alma. El doble alma hace que una persona no pueda perseverar en algo. No estoy hablando de aquel que por algún motivo se mete a estudiar algo, luego cambia de carrera, tal vez esta que está estudiando ahora no le gustó, entonces cambia a otra. No me estoy refiriendo a eso. Esas son cosas que a cualquiera nos puede pasar. A veces hablo con personas que, por ejemplo, incluso por una cuestión de necesidad, se meten a hacer un trabajo o a vender pan, por ejemplo. Pero con el tiempo se dan cuenta y tienen la posibilidad de cambiar a otro trabajo y dicen, no, eso no es lo que a mí me gustaba y me interesa. Prefiero hacer tal cosa. Cuando se mete a hacer esa otra cosa, se da cuenta que eso no le gusta, que prefiere hacer otra. No me estoy refiriendo a eso. Hay personas que son de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Y eso sí es delicado, eso es algo que hay que tratarlo. Porque por un tiempo es como que parece que avanza en algo. Por ejemplo, alguien que un día se levanta y dice, bueno, ahora tengo ganas de irme al Machu Picchu para tener una experiencia con seres interplanetarios. Al otro día se levanta y dice, ahora tengo ganas de incursionar y empezar a congregarme con los testigos de Jehová, por poner un ejemplo. Otro día se levanta y dice, no, ahora quiero viajar a la India porque quiero involucrarme con el Hare Krishna y quiero empezar a repetir sus mantras. Bueno, alguien que vive de esa manera, lo que yo le aconsejaría es que tenga un encuentro con Dios, que pueda abrir su corazón al Señor Jesucristo. Aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando el Señor Jesucristo dice el camino, desde luego, es porque hay otros. Y lamentablemente, como hablamos en muchos programas, porque lo dice la palabra allí en Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece que es bueno, pero su fin para nada es bueno. Su fin es camino de muerte. Hay camino que nos parece porque nos convencieron, porque nos va relativamente bien o porque no tenemos grandes problemas, nos parece que es el camino adecuado. Pero la realidad que el camino se llama Jesucristo. Y nosotros desde aquí, sobre todo, lo que queremos invitarte, alentarte y extenderte la invitación de parte de Dios es que puedas meterte en este camino glorioso. Y cuando digo meterte, andar por este camino. Porque junto al camino nos encontramos con algunos personajes que tenían conflictos, que tenían problemas. Por ejemplo, hubo un varón llamado Absalón. Siempre estaba junto al camino. Y ahí agarraba a las personas y les manoseaba su alma y las llevaba para donde él quería. Pero estaba junto al camino. Estoy recordando otro personaje llamado Bartimeo, un hombre ciego. Se sentaba a mendigar junto al camino. Tal vez mientras estoy hablando esto, siento que hay personas que de alguna manera están
mendigando compasión, mendigando a alguien que los oiga, mendigando a alguien que los comprenda, mendigando una palabra de amor, mendigando una verdad. Y déjame decirte que lo que estamos hablando aquí es verdad porque estamos hablando de Dios. Lo que estamos hablando desde aquí es la verdad porque estamos hablando del Señor Jesús, de aquel que justamente en ese pasaje dijo: yo soy el camino y la verdad. Cuando aparece el artículo la verdad es porque hay otras verdades también. Hay incluso refranes que dicen que la verdad depende del lado que se mira. Porque hay diferentes verdades. A mí a veces me toca oír algunas charlas o atender algunos casos familiares, matrimoniales. Y es impresionante porque uno, por ejemplo, oye al esposo y cuando termina de hablar dice: realmente es verdad lo que está diciendo. De repente uno oye a la esposa y dice: wow, es verdad lo que está diciendo. Para mí que la culpa la tengo yo, porque plantean conflictos y problemas y es como que cuando uno los oye, cada uno cuenta su verdad. Y hay casos en los que ambos tienen razón. Pues yo te estoy hablando de una verdad que es superior. Te estoy hablando de esa verdad que nos conduce a una vida abundante. Alguien dirá: ¿y qué quiere decir con una vida abundante? A una vida, a veces cuesta las palabras porque uno está acostumbrado a algunos términos bíblicos. Jesús utilizó la palabra zoe, vida zoe. Es decir, vida tenemos los que respiramos, pero algunos lamentablemente no tienen una vida plena. Tienen una vida porque comen, andan, respiran, pero hay una vida que viene de parte de Dios y que nosotros desde aquí, antes de terminar, sentimos impartirte. Claro, nosotros no lo podemos hacer, esto es personal. Cada uno decide. Nosotros no estamos aquí para obligar, ni siquiera para imponer nada. Sí para exponer la palabra como lo estamos haciendo. Y nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo es que le abras tu corazón al Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con este tema del alma porque es muy profundo. Recuerden, hoy llegamos hasta aquí. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Todo esto lo fundamentamos con versículos. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir también avanzando en los asuntos del alma. Vamos a seguir porque tenemos mucho para hablar. Dios tiene mucho para ministrarnos. Y no tengas ninguna duda que si sos capaz de creerle a Dios y creerle a su palabra, vas a ser grandemente bendecido. Se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final. Vamos a intentar en los próximos programas ir directo al hueso. Y sigan dejándonos preguntas. En esta ocasión no tuvimos tiempo para responder preguntas, pero siguen entrando preguntas. Vamos a estar respondiendo preguntas y vamos desde luego también a seguir tocando otros temas. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios te bendiga.